Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, este domingo, en una entrevista que tiene algo muy importante y que ha golpeado, yo diría, al mundo entero por la muerte de su santidad el Papa Francisco. Ha sido una semana muy fuerte, reitero, de mucha gente que en algunos momentos no sabía ni qué decir, y solamente llorar y bueno, sufrir lo que todo el mundo conoció ese día lunes en la mañana en Chile y antes en Roma, el Papa Francisco. Y para eso queremos y tenemos en nuestros estudios en el día de hoy al sacerdote Juan Pablo Álamos, a quien le agradecemos que esté en el día de hoy en nuestros estudios para esta entrevista, que nos va a ayudar un poco a entender tantas cosas que a lo mejor no sabemos todavía de un papa que se habla de que hay un papa que ayudó a los pobres, un papa que ayudó... En fin, no quiero seguir porque le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Álamos, sacerdote, quien está con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Padre. Buenos días, buen domingo a todos. Gracias, Padre. ¿Cómo recibió, primero lo quiero llevar a usted mismo, cómo recibió la noticia del fallecimiento del Papa Francisco? Con mucho dolor y en un contexto de particular alegría, porque estamos dentro de la octava de Pascua, donde Jesús resucita. Es un dolor muy sereno que nos aplasta, de mucha esperanza. Yo creo que no deja de ser un signo que el Santo Padre haya partido en un contexto de resurrección, y que es lo que estamos convencidos. Le pedimos a Dios que Él esté en el cielo y que Cristo resucitado salga a su encuentro. Golpea, porque es un Papa cercano, amigo, vino a nuestro país, se la jugó por todos, también por nosotros de manera especial. Un Papa no puede visitar todos los países y nosotros tuvimos el regalo de tenerlo acá. Sí, fue una gira de 3 días que estuvo desde el norte hasta el sur y participando en distintas actividades que preparó la Iglesia en Chile. Sí. Y eso también nos dejó algo. ¿Qué cree usted que significó el Papa en general, para la Iglesia y para el mundo contemporáneo? Es una pregunta amplia. Creo que estamos recién haciendo un resumen, ponderando en el corazón lo que fue su pontificado. Nos dejó un inmenso amor a Jesús, a la Virgen, a la Iglesia, a los pobres. Se identificó con Cristo pobre, y fue un hombre de encuentro. Yo creo que un amor genuino que intentó abrazar a todas las personas y crear puentes. Me atrevo a decir que el legado principal de él es precisamente eso, su lema de salir a las periferias, salir al encuentro del otro, no tener miedo. Es verdad que nosotros, los católicos, con humildad afirmamos que tenemos la verdad de la fe revelada por Dios, pero eso no significa que la comprendamos completamente, ¿no? Eso no significa que otros sectores de la sociedad civil, que otras religiones nos puedan interpelar, nos puedan enseñar algo con su sabiduría, y el Papa acogió esa enseñanza de la Iglesia, no tuvo miedo, fue al encuentro con otros y trató de construir una familia universal donde todos tenemos un lugar, todos somos importantes para Dios. Me parece que es un legado de humildad, de grandeza humana, de fraternidad universal. No en vano su nombre Francisco, San Francisco de Asís, que buscó amar a todos sin excluir a nadie del propio corazón. Yo le voy a contar una anécdota. Yo estaba justamente en Roma cuando estaban ya votando por el nuevo Papa. Y cuando tocan la campana y sale, digamos, a la parte principal, ¿cierto? Y anuncian que hay un nuevo Papa, el Papa Francisco y todo, y mucha gente, Francisco, ¿no? Francisco, o sea,
El nombre lo dice mucho, ¿ah? Porque usted lo está además contando. ¿Qué le parece todo eso? Porque cambió muchísimo, ¿ah? Todo un sistema, ¿no? ¿Mm? Todo un sistema, yo no lo diría así. Puede que la Alejandro. palabra no sea sistema. Sí, sí. El Papa profundizó. La Iglesia no es estática, la Iglesia es fiel al Evangelio, a la tradición, construye sobre la revelación, y los papas profundizan, sacan a la luz verdades que estaban pero no con suficiente fuerza, le sacan brillo a la verdad preciosa, alegre, a la novedad de Cristo. Y en ese sentido el Papa se atrevió a continuar con la línea de sus predecesores, como San Juan Pablo II, con Benedicto XVI, y ahí podríamos hablar, Alejandro, de 1000 temas, de cómo él enfrentó, por ejemplo, el tema de los abusos sexuales. No me quiero adelantar por si es que hay alguna pregunta que venga después, pero en fin, me callo por si quieres preguntarme algo sobre esto, o interrúmpeme en cualquier momento. A ver, yo le preguntaría qué espera o cómo espera que la Iglesia continúe el camino que él trazó. Yo esperaría que la Iglesia siga en un camino de humildad, de encuentro, de incorporar a todos, de aprender de los demás, y al mismo tiempo con toda su fuerza de tener una identidad clara, firme, de no tener miedo. No tenemos por qué tener miedo los católicos de presentar nuestro mensaje precioso, que es el mensaje de Jesús, y profundizar en esta línea del encuentro. Mira, justo esta mañana leyendo el documento programático del Santo Padre, que se llama Evangelii Gaudium, para decirlo bien en latín, el Papa dice: los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Por una parte, quienes recibimos, quienes hemos hecho la experiencia del amor de Dios, que es la verdad principal de la Iglesia, si ese amor nos lo guardamos nosotros mismos, se enferma, se lesiona, se daña. Ese amor hay que comunicar a los demás y dejarse interpelar. La sociedad tiene muchas preguntas. En Chile, en concreto, hay, por la crisis que hemos tenido, los abusos sexuales de los sacerdotes, hay muchas desconfianzas, hay muchas sospechas, recelos, y hay que salir, hay que recuperar esa confianza, hay que mostrar este amor de Dios, que todos somos parte, todos somos importantes. Yo esperaría que sigamos en esa línea del servicio. La Iglesia está dedicada a servir. Si la Iglesia no sirve al hombre, no procura dar una palabra de esperanza, aliento, no es Iglesia. Y eso ha sido fuerte en Chile, muy fuerte, ¿o no? Muy fuerte, sí. Porque uno piensa, la juventud está bien Sí. retirada de lo que es la Iglesia. No digo que todos, ¿ah? Pero también hay otros sectores que no Sí. son tan jóvenes. Mira, te voy a contar una anécdota, Alejandro. Hace algún tiempo viví en Paine, ¿Ya? y zona de campo preciosa. Un saludo a las personas de Paine, las mejores sandías son de ahí. Y en mi casa de cura estaba a cargo de comprar las verduras en la feria, ¿no? Las frutas, las verduras. Y ahí uno hace amistades, casero, venga para acá, y se pone a hablar con las personas que tienen la sabiduría popular del campo. Y con uno de ellos, en un puesto de fruta, salió el tema de los abusos sexuales. Y me dijo: padre, el problema no es que la gente se haya alejado de usted, los sacerdotes, la gente se ha alejado de Dios por ese tema. Porque las cosas están conectadas. Pero el bien es más silencioso, hace menos ruido, y el bien está. Hay muchas personas haciendo un esfuerzo noble, genuino, dando la vida por llevar ese mensaje de amor. Hace algunos meses le escuché a nuestro gran cardenal Chomalí decir que si la Iglesia desapareciera en Chile o no estuviera más, sería un problema para el Estado en cuanto a que presta servicios muy esforzados, muy notables. La Iglesia cuida lo que nadie quiere cuidar hasta el final. Hasta el final. ¿Cuántas religiosas, monjas están con enfermos terminales? Hay testimonios ocultos preciosos en nuestra iglesia y en Santiago mismo que hay que darlos a conocer, y el bien se
se difunde. Es verdad que nosotros sacerdotes hemos metido la pata, nos hemos equivocado, hay iglesias, hay heridas que todavía no sanan, hay cosas profundas que todavía no sanan, hay que seguir hablando de esos temas, hay que seguir sanando, pedir perdón cuando sea el caso. Pero la palabra definitiva la tiene el amor de Jesús y me atrevo a decir que todos los testigos y los que llevan su mensaje de esperanza a la sociedad. Pero eso de que se han alejado de Dios, fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte. Pienso que Chile los últimos 20 años la sociedad chilena ha tenido una transformación cultural en algunos sectores de la sociedad que a nadie se le oculta. Y en muchos sentidos esa transformación en lo que toca a lo religioso, a lo moral, a lo espiritual, es una transformación que nos ha debilitado, porque hemos perdido nuestra identidad cristiana en muchos sectores de la sociedad. Chile se construyó sobre un patrimonio cristiano, ¿no? Nuestra historia, que no la podemos ocultar, la historia que enseñamos a nuestros niños, en nuestros colegios, está marcada por O'Higgins, por una promesa de la Virgen, por el templo votivo de Maipú. La cultura es la respuesta que el hombre da al misterio de la vida, y nosotros, los chilenos, desde nuestros orígenes, con nuestros próceres, decimos que esa respuesta tiene que ver con la fe. Cuando tú quitas ese fundamento y cuando tú das como respuesta cultural algo no tan trascendente, la sociedad se debilita porque se quita un piso, una base, ¿no? Al quitar a Dios de la sociedad, creo que nos hemos empobrecido, ¿no? Y aquí tenemos que unirnos todos y atrevernos a tener este orgullo de decir: nuestro país cree en valores trascendentes, nuestro país cree que después de la muerte algo hay un amor que nos sostiene. No somos una sociedad, o no queremos ser, o por lo menos no era el proyecto originario de nuestros fundadores, una sociedad inmanente. Queremos trascender, ir más allá. Y pienso que eso todavía está latente en muchas, miles, millones de personas, a pesar de que hemos perdido como sociedad por esto mismo, porque nos hemos alejado de Dios y hemos apostado por otras cosas, buenas en algunos casos, pero insuficientes. Y le ha costado mucho a ustedes, los sacerdotes, en fin, y no solo a algunos, sino que a quienes están a cargo, ¿cierto?, de la iglesia, bueno, está la conferencia episcopal, pero ¿han intentado algo más o no? Bueno, yo trabajo en un colegio donde hay 1.800 personas. Sí. Venir a la radio es un esfuerzo porque dejo a los cabros ahí sin cura. Es un intento concreto. Sí, se ha intentado. He visto sacerdotes sufrir, trabajar al límite de su fuerza. La renovación principal, Alejandro, en este intento tiene que ver con la santidad, con la oración, con el convertirnos primero nosotros los sacerdotes, ya que la pregunta va dirigida a nosotros en ser mejores testigos al final, en ser rostros más alegres, más agradecidos con la vida, poder servir mejor al pueblo de Dios, preocuparnos más de los pobres. Yo creo que hay un intento verdadero de muchos de mis hermanos por servir de una mejor manera, con más autenticidad, con menos máscara, con una iglesia más cercana, quizás en algún sector con menos pompa, más sencillo, que refleje mejor el rostro de Cristo, ¿no? Que se acerca a todos, que no tiene miedo, que conversa, que se deja interpelar. Ahora, ¿qué rol, vamos a tomar un poco también lo del Papa Francisco, qué rol tuvo el Papa Francisco en la forma en que la Iglesia le tocó esto? Porque han pasado años, uh-huh. y durante toda la semana que ha pasado, muchos medios de comunicación de lo único que hablaban era de esto. En concreto el rol, sí, respecto a los abusos sexuales. Sí. El Papa Francisco, desde mi humilde opinión y desde lo que alcanzo a ver, soy un sacerdote relativamente joven, ha sido un hombre profundamente valiente y ha enfrentado lo que ha tenido que enfrentar. En Chile en concreto, ya en su primer discurso,
en La Moneda con la presidenta Bachelet, dijo que sentía una gran vergüenza por los ministros de la Iglesia y pidió perdón, que cometieron abusos sexuales, ¿no? Lo ha dicho muchas veces, ha tenido una mano muy firme, muy justa, armonizando con la misericordia, y se han tomado medidas muy concretas de forma consistente a lo largo de los años para que eso nunca más vuelva a ocurrir. Pienso que la Iglesia está en camino, que van a seguir tomando las medidas y que seamos una Iglesia más evangélica, que refleje mejor el rostro de Cristo. Eso respecto a los abusos. La preocupación del Papa fue siempre la persona, la primacía del ser humano, ponerlo al centro, y todos los temas que tocó giran en torno al amor de Dios y al hombre. Los temas ecológicos, con la Laudato Si, Fratelli Tutti, otra de sus encíclicas sociales, todos hermanos, la última sobre el Sagrado Corazón, que es un intento de mostrarnos el amor de Dios, etc. Es decir, el Papa trabajaba en esto, y quizás durante mucho tiempo, porque son encíclicas que no hay que llegar y ponerse a escribir y después llevarlo en un libro, ¿cierto? Así es. Mira, Alejandro, uno de los cambios, por ejemplo, en esta temática de los abusos, hace algún tiempo, no muy atrás, los delitos de abusos sexuales prescribían. Como otro tipo de delito, ya no prescriben más. Y eso es por la misma naturaleza de la persona que recibe este impacto del abuso, que es una cosa tan dolorosa que acompaña toda la vida, ¿no? Uh-huh. Que a veces la persona saca estos temas 10, 15, 20 años después. Aquí yo hago un llamado sí, el Señor me ha puesto a personas muy valientes que han sido víctimas de abusos sexuales. Yo hago un llamado a decirles que no pierdan la esperanza y que es provocador lo que voy a decir, pero creo que es el único camino. Las heridas causadas dentro de la Iglesia Católica deben ser sanadas dentro de la misma Iglesia Católica. Vaya, qué bien. El dolor causado dentro de la Iglesia puede ser sanado dentro de la misma Iglesia, y el Señor tiene sus medicinas ahí, con sus sacramentos, con su palabra, con pastores genuinos, con vidas de personas. Hay santidad dentro de la Iglesia, no solo las religiosas, los sacerdotes, sino que muchas personas de a pie, los santos de la puerta de al lado, por usar una expresión del Papa, ¿no? Abuelitas, tíos, jóvenes también, que están haciendo un esfuerzo muy grande por mostrar este Dios cercano. Estimados auditores, vamos a hacer una muy breve pausa, muy breve, y ya retornamos en esta entrevista de hoy domingo con el sacerdote don Juan Pablo Álamos. Espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, amigos y amigas, en este domingo junto al sacerdote Juan Pablo Álamos, quien nos está acompañando para ir conociendo un poco más la vida del Papa Francisco y de tantas cosas que nos estaba hablando recién. Padre, mensajes positivos a todo el mundo han llegado, de todo el mundo, perdón, han llegado al Vaticano. Y tal como usted hablaba al comienzo, un papa muy cercano a la gente. Ha sido el más humilde de los papas, según en todo lo que hemos leído durante la semana que ha pasado. La próxima semana comienza el cónclave para elegir al sucesor. Pero cuénteme primero, ¿cómo fue? ¿Ha sido el papa más humilde? Para partir, digamos. Sí. Porque a lo mejor hay otro mucho más atrás. Alejandro, eso, si es el Papa más humilde o no, eso solo lo sabe Dios, lo sabe
es Dios que conoce los corazones, el que penetra en el interior. Y él Perdón sabe. que lo interrumpa, Sí, pero muchos lo comentan así, sí. no solo en Chile. Ciertamente fue un hombre muy humilde, muy austero en su estilo personal. Incluso ahora, cuando preparó sus funerales, él pidió que fuera todo muy digno, como corresponde a un cristiano, pero de la forma más sencilla posible dentro de lo que cabe en el rito de exequias romano para un pontífice, ¿no? Sí. Un papa que tuvo muchos gestos de sencillez, cercano a las personas, los medios, incluso los medios físicos, que él optaba desde el auto, mucha austeridad y sobriedad en su vida personal, ¿no? Hasta los zapatos. Hasta los zapatos, en el Vaticano comiendo muchas veces con los trabajadores del mismo Vaticano. Le gustan las personas, le gusta lo sobrio, lo austero y bueno, y se identificó muchísimo con Jesús pobre, ¿no? Él, desde el inicio del pontificado quiso una iglesia pobre para los pobres, los buscó, los amó, porque es algo que él trae en su propio corazón, en su propia vida, ¿no? Un hombre que ya desde antes de ser papa se movía en metro, que como papa dijo, echo mucho de menos poder salir a la calle de forma espontánea, libre, ahora como papa no puedo. Un hombre de estadio en su juventud, iba a ver al San Lorenzo. Sí. Así es que muy, muy humilde, muy genuino, y bueno, la acción de la gracia, la acción del Espíritu Santo en él también, eso es real. Termina sus días, yo creo que parte con las botas puestas. El día anterior sale a la plaza de San Pedro para estar con la gente, saluda a todos, ¿no? Y unos mensajes que interpelan mucho, hay que leerlo, releerlo. Le tenía terror a una iglesia autorreferencial, a una iglesia encerrada en la propia sacristía, que dice que esa iglesia sí se enferma, hay que salir al encuentro de los demás. Hizo un programa de televisión con los jóvenes de realidades sociales muy distintas, ahí en Disney, el canal de Disney, y eso también refleja de una persona que no tiene miedo a recibir una crítica, a enfrentar una realidad distinta. La humildad es la verdad, esa es la humildad. Y el Papa era muy seguro de su mensaje, de lo que él quería transmitir, que era el amor de Dios, y lo mostró por todas partes, sin máscaras, ¿no? Incluso él no quiso estar durmiendo en el Vaticano, sino que en la iglesia Santa María. Le preguntaron sobre eso una vez y dijo que tendrían que pagar más en un psiquiatra, porque si lo dejaban solo, él necesitaba a la gente. Muy simpático, además, muy, muy honesto y muy, ¿cómo se diría?, de respuestas coloquiales, de hogar muchas veces, ¿no? Con un buen sentido del humor también, que acerca tanto. Sí, porque él estuvo en la parte de Santa Marta, ¿cierto? Ahí pasaba. Y su funeral, está bien, será ahí en el Vaticano, pero después que lo dejen en la iglesia Santa María la Mayor. Santa María la Mayor. Sí. Que fue la iglesia donde él visitaba a la Virgen antes de sus viajes por el mundo, y a pedirle ayuda a la Virgen, y lo dijo, el Vaticano es mi casa de trabajo, mi residencia, donde vivo, y soy el pastor universal, pero mi residencia definitiva va a ser Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas papales en Roma. Y muy bonita, ¿eh? Y preciosa, sí. Ahora, esto es primera vez que lo hace un papa, ¿no? De no estar en el Vaticano, de que cuando yo me muera, lléveme. En la Basílica de San Pedro, en el altar de la confesión, que está en el subterráneo de la Basílica de San Pedro, ahí están las tumbas de los papas, lugar que mi mamá, cuando pudo ir, aprovecho mandarle siempre que se viene a la radio, mandarle un saludo a la madre. Muy bien, pues. Que me dio la vida y la fe con el bautismo, pidiendo el bautismo. Le gustaba mucho ese lugar, hay muchísimos papas enterrados ahí, no sé si están todos, yo me atrevo a decir que no están todos ahí. Ya. Pero no lo sé con certeza, esto que me preguntas, Alejandro. No sé si es primera vez que un papa... Yo me atrevo por intuición, yo diría que no es primera vez. Pero que no es primera vez. No lo sé, la verdad no lo sé. No me quiero aventurar a una pregunta de carrilero. Y es muy impresionante abajo, ¿ah? Es muy impresionante, sí. Una gran fuerza espiritual. Gran fuerza Juan Pablo II está arriba en la planta principal, en la nave principal. Sí. San Juan Pablo II. Ahora, algo ha dicho, pero ¿ha sido el más humilde de los papas?
¿O es demasiado lo que estoy pidiendo o preguntando? Yo insisto, la humildad profunda es Dios quien conoce los corazones. Yo creo que un papa está llamado a una gran humildad. No sé si el más humilde de los papas, no lo puedo saber eso, Alejandro. Un papa ciertamente muy humilde, ¿sí? Muy humilde e incluso él ha pedido perdón cuando él siente que se ha equivocado. No tiene ningún reparo en pedir perdón. ¿Se acuerdan cuando vino a Chile? Le preguntaron por el tema de los abusos y respondió, ya investigamos, no hay nada. Y se armó toda esta polémica, sí. Y luego vuelve a Roma y él rectifica su propio juicio, dice, bueno, a lo mejor si hay algo y arma una comisión, vienen las personas del Vaticano a estudiar y resulta que salieron cosas que luego el Papa ha tenido que enfrentar y mandó una carta al pueblo que peregrina en Chile, ¿se acuerdan de esa carta? Se juntó con todos los obispos en Roma. Entonces, él no tuvo nunca un problema en, si se equivocaba, en decir perdón, en decir las cosas por su nombre, en enfrentar, en ser valiente. En juntarse con distintos sectores de la sociedad, ¿no? Es un gran testimonio para nosotros, ¿no? Se dejó interpelar, siendo seguro de la plenitud del Evangelio. No por eso nosotros los católicos creemos que entendemos todo a fondo, ¿no? Y en ese sentido estamos abiertos a seguir aprendiendo, a seguir creando puentes, a seguir detectando la luz que el Espíritu Santo inspira en otras religiones, en otros sectores, en otros pueblos. El Papa encarnó eso de forma profunda. Usted alcanzó a estar con el Papa en el Vaticano. Estuve, ¿cierto? Una vez lo saludé. Sí, una vez lo saludó. Unos pocos segundos. Pocos segundos, sí. pero el estar ahí, ¿cómo lo sintió? ¿Ah? Una gran experiencia, gracias por preguntarme, es una linda experiencia. Para mí fue muy importante porque era seminarista y el mismo día que estuve con él, en esa mañana, yo sin saberlo, mis superiores me dieron el permiso yo soy sacerdote religioso, de poder hacer los votos perpetuos en la congregación, que es el permiso para la aceptación definitiva de una familia espiritual. Y horas más tarde, en esta audiencia que tuvimos con el Papa, yo le pedí a Dios en mi corazón que me confirmara el vicario de Cristo, pero era muy difícil explicarle que me habían dado una carta a la mañana porque todo el mundo tenía 5 o 10 segundos para... Sí. Fue justo antes de la visita a Chile el Santo Padre. Le dije, Santo Padre, gracias por su amor a los pobres, rezo por su viaje a Chile. Y me dijo, qué bueno, reza por mí, adelante, me dijo. Y esa palabra adelante para mí fue una palabra del cielo. Y me confirmó en mi camino, ¿no? Desde la fe, por supuesto. Sin la fe uno puede decir, es una palabra más, ¿no? Pero desde la fe, lo que percibí de la acción de Dios en mi corazón me confirmó en mi camino. Y él tenía una especie de a todos quienes lo iban a saludar al Vaticano, en fin, a los países que iba, siempre un papa muy risueño, muy alegre, como bien decía usted, tratando a la gente con mucho respeto de tú, en fin. Es decir, esas cosas ayudan también, ayudan a entender mucho. Un poco no solo al Papa, sino que a los obispos y también a todos quienes han tenido la fe católica, sí. Y han estado asumiendo como también gracias al Señor. Sí, desde un inicio, ¿sí? el Papa quiso una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, ya desde el comienzo de su pontificado, y nos pidió a todos los cristianos una nueva etapa marcada por el entusiasmo, por la alegría, y él fue muy coherente con ese mensaje. Le mostró al mundo un catolicismo alegre, no ingenuo, porque el dolor sigue estando presente, las guerras siguen estando presentes. El Papa fue tan sensible al dolor de los pueblos, ofreció el sufrimiento de la etapa final de su vida por la fraternidad universal, por el fin de las guerras. ¿Cuántas veces habló de Siria, de Ucrania, del tema de los migrantes, los que cruzaron el Mediterráneo tantas veces y murieron? Fue muy sensible a todo ese dolor y no se le ocultaba a sus ojos lo que pasaba en los pueblos. Y aún así mantuvo un mensaje de esperanza, de alegría, de entusiasmo, de cercanía, una gran vitalidad y fuerza interior para, en medio de tantos problemas, mantener esa actitud. En el 1 a 1, muy, muy campechano, si es que me atrevo a usar esa expresión, y al mismo tiempo un hombre de gran carácter muy fuerte, muy decisivo y que decía lo que pensaba en todo momento. En todo momento, ¿eh?
Qué bien. Ahora volvemos un poco al tema de él, digamos, en cuanto a esto de que es un papa que ha ayudado mucho a los pobres, a quienes están en las cárceles. Y se supo esta semana, casi por ahí por el viernes, que alcanzó a dar una donación personal de 200.000 euros destinada a los presos allá en Roma. Sus últimas posesiones, de acuerdo a lo que informó el que está a cargo, ahí me pilla, de todo el Vaticano. Camerlengo. Camerlengo, exacto. El cardenal Camerlengo. Eso también... Sí. Bueno, respecto a su donativo, a sus gestos, tuvo muchísimo. Una de las cosas que asombran de su vida, asombran muchas cosas. En las biografías han salido muchas. El Papa invertía mucho tiempo en llamadas telefónicas, ¿no? Ya. A personas individuales, ¿no? Gracias por esta carta, gracias por este regalo, te doy este consejo. Yo me he topado con sacerdotes, incluso, y no solo sacerdotes, muchos seglares, laicos que recibieron llamadas, porque son cosas que se han ido sabiendo, o las vas leyendo en otros libros. Y era un hombre de gestos concretos. Respecto a la cárcel, la pregunta del donativo a la cárcel, Sí. él era muy sensible, fue muy sensible al mundo de la cárcel. Alguna vez dijo, ¿por qué ellos están en la cárcel y no yo? Se preguntaba eso, ¿no? En su corazón, porque todos podemos, el ser humano tiende a la luz y por la herida de la concupiscencia, fruto del pecado original, tiende a la oscuridad. Entonces, con malos pasos todos podemos, con malas decisiones, terminar en la cárcel. Era muy sensible y visitó muchas veces la cárcel. Sin ir más lejos, aquí en Chile visitó la cárcel de mujeres y tuvo una gran sensibilidad respecto a los presos. Siguiendo el mensaje de Jesús, Jesús se identifica con el preso. En Mateo 25 dice, venid benditos de mi Padre, porque estaba preso y viniste a verme, ¿no? Para el Papa eso fue me atrevo a decir que fue una obligación, ¿no? Y una obligación no por un cumplimiento formal, algo muy profundo, existencial, gozoso de su corazón, de identificarse con los que sufrían, con los privados de libertad en este caso. Vamos a hacer, padre, una muy breve pausa a nuestros auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura para todo el país. Manténgase en línea porque en menos de un minuto ya estamos de vuelta. Espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, con el padre Juan Pablo Álamos, a quien lo hemos traído a la radio para que nos explique un poco más y también conversar de todo lo que ha sido esta semana que pasó con la muerte del Papa. Ayer su despedida con una muy linda misa y vaya qué cantidad de gente que se vio. A mí me tocó, padre, con la muerte del Papa Juan Pablo, ir también y es algo impactante, impresionante. O sea, es un mar humano de gente, o sea, una cosa que era difícil de poder no solo entenderlo, sino que imaginarse cuánta gente, y ahí lo que estábamos hablando de antes, ojalá que eso siga, y no solo en el Vaticano, pues eso nosotros estábamos arriba, donde están los periodistas estábamos arriba. Impresionante. Impresionante. Un regalo de Dios haber tenido esa experiencia, Alejandro. Sí. Y después esperé la llegada del Papa Francisco. O sea, no, pero antes fueron dos papas antes. Que también vino, fui a otra. Pero la noticia la trae usted o la entrevista es para usted. Ahora, en lo personal, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ha impactado personalmente su figura en su vocación como sacerdote? Porque ha hablado mucho, pero su vocación como sacerdote y algo muy personal que ojalá pueda contarnos algo.
Muchísimo. ¿Por qué puede ayudar esto también? Muchísimo, muchísimo. Bueno, lo primero, muy asombroso lo que cuentas de haber estado tus experiencias, Alejandro. Sí. Yo creo que son regalos de Dios también poder ver la fe, la sensibilidad de personas de todo el mundo, ¿no? Sí. En torno al Papa hay un río de fuerza espiritual, de creyentes y no creyentes. Es una figura mundial. Nosotros los creyentes creemos que es el vicario de Cristo y en cierto sentido el papá de la humanidad, así es que comparte mucho esas experiencias. Bueno, yo creo que lo haces, ¿no? Sí. A mí el Papa me ha marcado, me encanta su mensaje. Primero le doy gracias a Dios por su pontificado tan cercano, en el caso nuestro de que somos latinos. Es un lenguaje que lo entendemos con particular facilidad, ¿no? Es la lengua de nuestras mamás, ¿no? A todo el mundo le gusta que sí. Esto es una imagen del mismo, que le abren la lengua materna, ¿no? El Papa cuántas veces nos habló en nuestra propia lengua. Mira, uno tiene que pasar un poco más de tiempo porque estamos ahora golpeados por su partida y hay que ir asimilando su pontificado poco a poco. Una cosa muy linda que a mí me enseñó, por hablar a bote pronto, ¿verdad? Él dice que en algún momento dijo que los que esperan en una iglesia, en una doctrina que tenga un bloque monolítico, donde todo es blanco y negro, donde hay que creer en este conjunto de verdades y lo que se mueve 1 milímetro de acá, no lo dijo así, pero son mis palabras, está fuera de la iglesia, están llamados a una conversión más profunda, están en cierto sentido equivocados porque lo esencial es muy poco, es el credo y es verdad, hay algunas verdades que la iglesia propone que deben ser creídas y abrazadas completamente, pero hay otras cosas dentro de la iglesia que, incluso dentro de la teología, que son opinables, que existen opiniones variadas, 2, 3, 4 las que hayan, y en ese sentido esto que algo de una enseñanza de la iglesia, no de él, hacia atrás, le sacó brillo, ¿no? No hay un bloque monolítico exacto, rígido, blanco-negro. Hay espacio en muchos temas para dar opiniones y que podamos todos sumarnos a profundizar en la fe. Lo que no quiere decir que las cosas sean relativas, un relativismo, que todo lo pasado hay que dejarlo atrás, que la doctrina no sea un sustento lleno de esperanza, de vitalidad. No está diciendo eso. Simplemente está diciendo que hay grises, que dentro del gris hay matices de grises, y eso es una gran riqueza, sobre todo en un mundo globalizado, con experiencias diversas. Yo voy aprendiendo, y creo que esto es un fruto de su pontificado, a hacer juicios diferenciados, o hacer con más facilidad juicios diferenciados y a detectar luces, comprensiones, abrazarlas, aunque sean parciales respecto a mi propio punto de vista de la fe, validarlas, ¿no? y construir puentes y establecer caminos comunes, fijarnos en lo común y así ir avanzando juntos, ¿no? Y no dejar a nadie afuera. Eso me parece que es una gran riqueza. Por un lado, una gran adhesión al magisterio de la Iglesia Católica, un gran aprecio hacia lo que han hecho los predecesores, y una gran apertura a no tener miedo y poner temas arriba de la mesa para ver cómo profundizamos en la teología, ¿no? Eso es, espero que se entienda, Sí. es muy bonito, no tener miedo, ¿no? A que nos interpelen y estamos seguros de lo que nos enseñó Jesús y queremos profundizar y queremos seguir aprendiendo y queremos seguir escuchándonos. Me parece que eso es una gran verdad que le ha sacado brillo. Pero qué bueno lo que dijo ahora al final, ¿ah? Que nos interpreten nomás, en fin. Habla muy bien de usted también, pues, padre. Gracias. Le viene de arriba, entonces. ¿Sí o no? Además, lo quiero llevar a otra cosa que muchos se han preguntado. No sé si ustedes, los sacerdotes, en fin, algunos, han podido entender o han sabido algo, pero ¿por qué el Papa Francisco, que estuvo en Chile, entiendo que después se fue a Perú, en fin, yo lo recibí en Chile, ¿ah? No pasó por Argentina y no fue nunca argentino? Muchos se preguntan, sí. ¿Y por qué un papa argentino no fue a su país? Bueno, aquí antes de dar una respuesta que solo Dios sabe, y Dios y Él son los que saben, ¿no? Y los que a Él le haya contado.
El Papa lo dijo muchas veces, tiene un gran amor por su país, muy orgulloso Sin duda, de sí. sus raíces, de sus orígenes, muy sensible a defender las propias raíces. Muchas veces dijo, nosotros no caemos de lo alto, la persona nace en un pueblo, se desarrolla en un pueblo, hay legados culturales que hay que proteger, jóvenes sin raíces son jóvenes que no van adelante. Promovió, defendió mucho el valor de las raíces. Es una experiencia que viene también de sus propias raíces, ¿no? Él contó muchísimo de su... dijo, soy bisnieto de inmigrantes, de su abuelo, Sí. muy abuelero, tuvo uno de sus abuelos hasta una edad avanzada, la vida, en torno a los 40 años, muy defensor de sus raíces y con mucho orgullo de sus raíces, también de sus raíces, por supuesto, en el caso de él, sus raíces argentinas. Eso hay que dejarlo clarísimo, yo creo que es una verdad que se sabe, un gran amante de su propio pueblo y su propia patria. En segundo lugar, hacia el final de su pontificado declaró abiertamente que quería ir a Argentina. Ya. Que quería ir a Argentina, que estaba, no sé si esto lo llegó a decir, pero entiendo que se empezaron a hacer algunos trámites, algunos intentos, pero eso sí estoy seguro, declaró abiertamente Argentina quiero ir, ¿no? No se pudo realizar ese deseo que tenía el Santo Padre en su corazón. ¿Por qué alguien dice, bueno, pero ¿por qué no fue al inicio? Hay que asegurarse, San Juan Pablo II fue a Polonia muy pronto, Sí. a ver, entonces, ¿por qué? No lo sé, eso lo sabe, no habrá encontrado la ocasión, lo sabe Dios y él. A mí se me viene a la cabeza el profeta Ezequiel, que es un profeta de los grandes del Antiguo Testamento que tenía algunos gestos y algunas cosas difíciles de entender, ¿no? Que sus contemporáneos no entendieron y a veces se requiere tiempo para entender los gestos que hace una persona que tiene una visión holística tan amplia. Roma no deja de ser una atalaya de luz porque tiene una visión de todo el mundo, así es que, bueno, iremos entendiendo qué mensaje, si es que hay algún mensaje particular que no hemos captado, qué mensaje quiso dar el Papa con su retraso Sí. a anunciar que quería ir a la Argentina, pero que quiso ir, que amó a sus raíces y amó a su país con todo el corazón, por supuesto, es una evidencia, y bueno, Dios dirá y iremos entendiendo más sobre su pontificado qué significa este gesto. No me atrevo a decir más. No, de acuerdo. Pero además hay un gesto muy grande de los propios argentinos, ¿ah? Porque, al que yo sepa, y si no si estoy equivocado, corríjanme, pero yo no escuchaba a nadie, ¿ah? Quizás en su país, en distintas comunas o lugares, a lo mejor se sintieron un poco apenados, tristes de que el Papa no pasó nunca por Argentina. Pero yo creo que lo que ha mostrado la semana que ha pasado ya, que lo querían, los primeros en 7 días de duelo, estando en la principal parroquia, ¿cierto? En la catedral, y todos con pena, Sí, con pena. sí, Entonces, eso también habla muy bien de los argentinos, ¿ah? sí. Porque a lo mejor en otro lugar, no sé en cuál, habrían dicho nada y seguir, pero también Sí. está el Señor arriba. Por supuesto que lo quieren y aprecian un rol histórico, el primer papa latinoamericano, el primer papa argentino, el primer papa jesuita. Claro que hay un gran cariño y una gran gratitud, yo creo que una gran gratitud, un pontificado que deja un mensaje de esperanza tan potente. De hecho, la última biografía de él se llama Esperanza. Sus últimas palabras giran en torno a la esperanza, las palabras de ahora de hace pocos días, Sí. de la vigilia pascual, de la misa, de la celebración de la Pascua del Señor, el sábado en la noche, ¿no? Claro que lo quieren. Argentina, por supuesto, que respeta y tiene un mensaje de amor. Es verdad que en algunos años yo escuché mucho que también fue un pontificado difícil, recibió críticas de varios sectores, también en la misma Argentina. Pero bueno, eso es propio del líder, ¿no? El líder siempre está en una posición difícil y bueno, la humanidad va caminando. Jesús recibió muchas críticas, por supuesto, al punto de que
sus enemigos, sus adversarios lo terminan crucificando, todos nosotros, ¿no? Desde la fe. Entonces, eso diría. Yo tengo un gran cariño por el Papa Francisco y invito mucho a las personas a quererlo mucho, a redescubrirlo, a volver a leerlo, a amarlo, a generar cariño con los niños, con los que no lo conocieron, a releer los textos cuando vino a Chile. Si me permite, Alejandro, sí, mi mamá me dice, Juan Pablo, no hables tan largo, la gente ve Netflix, YouTube y no tienen tanta paciencia para escuchar un cura, pero... No, hable nomás, no hay problema. Me toma los tiempos en la homilía, mi madre. Con buena razón, a veces podemos cansar. Cuando el Papa vino a Chile, y aquí me salgo un poco de la pregunta, imagínate qué bonito esto, le dijo a los jóvenes... en su encuentro con los jóvenes dijo: jóvenes, si ustedes no aman a su país, no harán nunca algo grande por la vida, ¿no? Con sus vidas. Relaciono el hacer algo grande con la vida, con el amar a la propia patria, a nuestra patria chilena. Impresionante, ¿no? Amen a su país, nos dijo. Un mensaje que se lo repito mucho a los jóvenes, tan potente, tan bonito, y que conecta tanto con nuestro interior. Nosotros somos todos patriotas los chilenos. Amamos nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestro campo, nuestra cordillera, queremos la bandera flamear en alto. Así es que un gran cariño y no tengo duda de que al menos, como mínimo, Alejandro, como mínimo, incluso las personas que no estuvieron de acuerdo con él o con su pontificado, todos reconocen en el Papa Francisco un hombre coherente, libre, sin máscara, que luchó, que amó hasta el fondo, que se la jugó por todo, que no tuvo miedo, que mostró un evangelio cercano, vivo. Muy bonito de él. Le preguntaron una vez qué le gustaría, hace muchos años, una entrevista que le leía, un libro, no me acuerdo, qué le gustaría que pusieran después de su muerte, ¿no? Y él dijo, me gustaría que se dijera de mí que fue un tipo que hizo lo que pudo, ¿no? Un tipo que hizo lo que pudo. Y ciertamente hizo lo más posible, se empujó al límite en su amor. Imagínate con esa edad estar viajando al ritmo de trabajo que llevaba, impresionante. Por eso el esfuerzo y el cariño, que un tipo que hizo lo que pudo Santo Padre, te agradecemos todo lo que hiciste, que fue mucho más de lo que alguien puede humanamente, ¿no? Sí, fue no, algo que yo creo que el mundo entero, no solo el católico, están muy, muy apenados con su fallecimiento, porque, claro, hizo mucho. Muchísimo. Eso hay que tenerlo siempre presente en las manos de Dios también. Sí. Padre, le quiero agradecer el que le hayamos quitado un tiempo en este domingo aquí en los micrófonos de la Radio Agricultura, que lo han escuchado para todo el país. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas veces también en otros países. Muchas gracias y un saludo a todo Chile. Viva Jesús, viva la Iglesia y vivan todos los hombres que habitan nuestro suelo y luchan por llevar una vida digna y feliz. Arriba y siempre adelante. Muchas gracias. Y mañana lunes entiendo que empieza a verse quién va a salir de Papa. Mañana empieza, sí. Va a salir el que el Espíritu Santo elija. Creemos en eso y tenemos que rezar, ¿eh? Esto es pega de todos. Es pega de todos, es nuestra iglesia y es nuestro pastor. Así que rezar y quererlo al que salga, abrazarlo, quererlo, empezar a conocerlo desde el inicio. Y cómo ha sido todas las veces, ¿eh? Y cómo ha sido todas las veces. Exacto, así es que no lo olviden. Rezar. Muchas gracias, estimados auditores. Gracias, Padre. Buen domingo. Adiós. Chao. Adiós.